Estamos, perdón, con el maestro en ciencias, Daniel Ayala Niño. Si quieres pasar arriba. Él va a exponer su tema es el Naive Bayes en clasificación de textos en caso de estudios. ¿Sí? Su tema de tesis de investigación. Su consejero es el doctor Ciro y su director externo es el doctor Manuel Montes Gómez. Adelante. ¿Me escuchan? Buenos días. Les voy a presentar un artículo que publicamos. Es sobre Naive Bayes, lo vamos a aplicar en este trabajo lo estoy trabajando en conjunto de mi consejero, el doctor y mi director externo, el doctor Manuel Montes y Gómez. Sigamos. Muy bien. El modelo de clasificación Naive Bayes. Pues este es un modelo de clasificación supervisado que se inspira en el teorema de Bayes. ¿Qué es lo que queremos hacer? Queremos estimar la probabilidad de pertenencia a una clase dadas unas características observadas. ¿Qué es esto? Esto es lo que queremos estimar, la probabilidad a posteriori de un vector de características. Queremos saber la clase. Y bueno, ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos por medio del teorema de Bayes. Ahora, enfocándonos ya en lo que es clasificación de textos, queremos saber a qué clase pertenece un texto. Entonces, ¿qué queremos? Dado un documento, queremos predecir la clase. Utilizamos otra vez nuestro teorema de Bayes, que se aproxima a esto, es proporcional a esto, que sería nada más la probabilidad condicional de mi documento, dado que observe la clase, y esto que se va a llamar la probabilidad a priori, que es la probabilidad de mi clase. Y bueno, ¿qué es lo que buscamos? Buscamos maximizar esta probabilidad a posteriori. ¿Cómo lo hacemos? Maximizando esto. Vamos a buscar la clase que me maximice esta probabilidad. ¿Cómo lo obtenemos? Lo obtenemos por máxima verosimilitud o por máxima posteriori. Bien. Bueno, ventajas de este método: es fácil de implementar. Los cálculos son muy sencillos y bueno, cada documento aquí va a estar representado por un conjunto de características. Que estas características van a pertenecer a nuestro vocabulario. Y bueno, aquí la ventaja es que no importa el orden que tengan las palabras, todo lo vamos a manejar como lo conocen una bolsa de palabras. Y bueno, otro detalle es que gracias a su supuesto de independencia condicional podemos calcular esta verosimilitud, que es nuestra probabilidad condicional, nada más como el producto de cada característica dado que observe la clase. Y bueno, desventajas: esta puede asignar probabilidades de 0. Pero bueno, tiene solución simple, nada más agregando suavizadores. Y bueno, en casos reales tenemos que este supuesto de independencia no se cumple, que es lo que vamos a trabajar. Ahora, bueno, vamos a hablar del artículo que vamos a replicar, que se llama Attribute and Instance Weighted Naive Bayes. Este es el artículo que se publicó en el 2021 y fue publicado por Zhang et al. Zhang y Jung. Ahora, ¿qué es lo que proponen ellos? Ellos tratan de relajar ese problema que se tiene de la independencia condicional. ¿Qué es lo que quieren hacer? Quieren agregar un peso a cada atributo y a cada instancia. Este peso va a reflejar la influencia que tiene con el modelo final. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Quiere agregar información de las relaciones de mis datos con otros datos y la clase. Y bueno, se tiene la hipótesis que relajando este supuesto de independencia se espera que la precisión del modelo mejore. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Bueno, la forma en la que agregó los pesos de los atributos lo hizo al momento de hacer la predicción.
Aquí está este peso, que va a ser el peso que va a agregar a cada uno de mis atributos, lo va a agregar en mi probabilidad condicional. ¿Qué quiere decir esto? Que mi probabilidad condicional se va a ver afectada por este peso. Entre más se acerque mi peso a 0, mi probabilidad condicional va a aumentar, al grado que esta pueda acercarse a 1. En el caso contrario, en que esta WT se acerque a 1, pues va a ser como si no afectara a este atributo, que el peso es nulo, no lo afecta, lo deja intacto. Ahora, ¿cómo agregó el peso de las instancias? Ahora, el peso de las instancias las agregó en los estimadores de nuestra probabilidad a priori y de nuestra probabilidad condicional. Esto lo da en el artículo, esto lo brinda como los estimó, y la probabilidad a priori nada más es la suma de mis instancias. En el contexto ya de texto sería el número de documentos, y nada más voy a sumar el peso de cada uno de estos documentos sobre la suma total de cada uno de los pesos de mis documentos. Y bueno, la condicional lo único que hace es sumar los documentos, el peso de los documentos, donde la palabra AJ ocurre a la vez que en la clase C. Y bueno, lo dividimos entre la suma total de todos los pesos de los documentos donde ocurre la clase C, o sea, los documentos que pertenecen a mi clase C. Y bueno, estos son suavizadores que se van a agregar para evitar probabilidades de 0. Q va a ser el número de mis clases y NJ son los valores que va a tomar mi atributo. Muy bien. ¿Cómo estimamos estos pesos? Tenemos que, para que una variable predictora sea buena, debe de tener una correlación alta con la clase, o una dependencia alta con la clase, y una independencia o una nula dependencia con las demás variables predictoras. Entonces, la forma en la que obtenemos esto es por medio de la información mutua. La información mutua nos va a decir qué tan dependientes son dos variables aleatorias. Entonces, nosotros obtuvimos lo que es la información mutua de mi atributo con la clase y la información mutua de un atributo J con todos los atributos, o bueno, aquí nada más va a ser con un solo atributo K. Y bueno, en caso de que haya independencia, esto va a sumar 0. Este logaritmo va a ser 1 y se hace 0. Y bueno, ya que obtuvimos, parece que repetí diapositivas. Sí. 2. El siguiente paso es normalizar esta información mutua que obtuvimos de mi palabra J o de mi atributo J con la clase. La promediamos, la normalizamos, perdón, y hacemos lo mismo con la información mutua de mi atributo J con el atributo K. Esto lo normalizamos para tenerlo en un rango de valores más reales, que no sean números tan grandes, sino valores un poco más pequeños. Y bueno, ahora vamos a lo importante, ¿cómo vamos a definir este peso? Nuestro peso, como bien saben, calculamos la información mutua de nuestra atributo C con la clase y la información mutua entre dos atributos. Esto lo vamos a llamar nosotros relevancia. ¿Qué tan relevante es mi atributo con todas las clases? Y esto lo vamos a llamar redundante. ¿Qué tan redundante es mi atributo AJ con los demás elementos de mis variables? Y lo que vamos a hacer es, a mi relevancia le voy a restar la redundancia. Y esto va a ser mi peso. Ahora, como les dije, el peso debe ser entre 0 y 1. Entonces, lo que vamos a hacer es agregarle una función sigmoide para pasarlo al rango de entre 0 y 1. Ahora, tenemos que esta diferencia va a ser negativa. Entonces tenemos, mientras que delta J sea positivo, esta sigmoide
mientras este se acerca a un valor grande positivo, esta sigmoide va a ir a 1. Y si esta delta WJ se hace negativa, esta va a ir hacia 0. Así es como vamos a reflejar este peso a nuestra probabilidad condicional. Ahora, ¿cómo vamos a manejar el peso de las instancias? Este es más sencillo. Lo único que vamos a hacer es promediar de una sola variable. Vamos a sacar su promedio y lo vamos a, por cada variable, y esto vamos a multiplicarlo por el número de valores que toma mi variable. Y lo vamos a sumar. Y esto va a ser mi peso. ¿Qué quiere decir esto? Pues si un documento tiene muchas palabras o incluye muchos elementos de mi vocabulario, ese documento va a tener un peso muy grande. Si mi documento contiene pocos elementos de mi vocabulario, el peso de mi documento va a ser muy pequeño. Y lo que quiere decir es que entre menos vocabulario tenga, menos importante va a ser, y entre más documento más palabras tenga, más importante sería. Y bueno, vamos por la aplicación y clasificación de textos. Muy bien, probamos este modelo propuesto en 2 conjuntos de datos. El primero fue en una tarea de este foro, que es el CEP-LN, que es es la española, procesamiento de lenguaje natural. No recuerdo bien la S que era, disculpen. Aquí está la liga, por si quieren verlo. Este workshop se presentó en este foro, y bueno, tomamos esta primera tarea, la subtarea 2, que es polaridad en 3 niveles. ¿Qué contiene? Son 3 clases. Lo único que queremos saber es si una publicación de Twitter es positiva, neutra o negativa. Bueno, contiene tweets de diferentes países. Nosotros nos enfocamos en el conjunto de México, que va a consistir de 990 tweets, y con un vocabulario aproximado de 3.800 palabras. Y nuestro siguiente dataset es el HOMOMEX, que lo único que hace es detección de violencia, bueno, de homofobia. Y bueno, esto se publicó, bueno, esta tarea se presentó en el Congreso del MEXLEF en el 2023, este año que acaba de pasar. Y bueno, ¿qué presentan? Son 7.000 tweets que se recolectaron del 2012 al 2022. Y bueno, hay 2 categorías. Nosotros vamos a trabajar en la categoría donde hay nada más 2 clases, positiva y negativa. Positiva diciendo que hay violencia, y negativa de que no hay presencia de violencia. Y bueno, mi vocabulario aproximado es de 14.000 palabras. Siguiente. Ok, aplicamos lo que es validación cruzada a 5 particiones sobre el conjunto de datos de la tarea 1 nada más. Esto debido a que al momento de aplicarlo sobre el segundo conjunto, solo pude hacer una sola partición, dado que tardó como más de 15 horas en hacerlo, entonces decidí detenerlo y nada más guardar la información que me dio de la primera partición. Y bueno, para comparar su desempeño utilizamos los modelos Naive-Bayes binomial y multinomial de la librería Scikit-Learn. Y bueno, estos son los resultados que obtuvimos en la tarea 1 a 3 niveles de polaridad. Obtuvimos un 61% de precisión, mientras que en la multinomial se obtuvo un 62%, y en la Bernoulli, que fue la más baja de todas, en 0.57. Ahora, en la otra, donde nada más ejecutamos una sola partición del HOMOMEX, obtuvimos la accuracy, no creo que no lo mencioné, fue la precisión lo que estuvimos evaluando. Obtuvimos una precisión de 0.87, y le ganamos a lo que es el modelo Naive-Bayes multinomial y al Bernoulli, donde se obtuvo 85% y 83% de precisión. Y bueno, conclusiones y trabajo futuro. Bueno, ¿qué se demostró? Se observó que
Relajar este supuesto de independencia que existe en el modelo de Naive-Bayes puede mejorar el desempeño del modelo, dado que si estuviéramos en un caso ideal en el que todas mis variables son independientes y tuviéramos suficientes datos, claro, este modelo sería excelente. Pero como no lo es, tenemos que relajar este supuesto de independencia condicional para agregar las relaciones que tiene cada uno de mis variables con otras variables y con mi clase. Y bueno, como vimos que mejora el desempeño. Y otra cosa es que la distribución utilizada para representar el documento, en este caso, se vio como una distribución Bernoulli, o sea que nada más vimos la presencia o la ausencia de un elemento de mi vocabulario en el documento. Ahora, podemos mejorar esta predicción si nos enfocamos en un modelo multinomial. ¿Esto qué quiere decir? Que en el documento vamos a ver la frecuencia o el número de veces que aparece una palabra de mi vocabulario en el documento. En lugar de ver si aparece o no, vamos a ver cuántas veces aparece. Esto, pues, ¿qué nos diría? Nos da más información. Como podemos ver, el modelo multinomial siempre va a ser mejor, en este caso, ver las frecuencias que nada más si aparece o no. Entonces, si este método lo amamos a un caso multinomial, podría mejorar más. Y bueno, aquí que tenemos, McCallum en el 98 utilizó la información mutual, pero lo utilizó para seleccionar variables, no darle un peso a cada variable. Aquí lo que tenemos es que se tiene la idea de que agregar todos los datos puede mejorar el desempeño del modelo en lugar de quitar todos los datos que creemos que no son importantes. Entonces, esto lo podemos evitar, como ya hicimos, agregándole un peso a cada variable. Si no es importante esa variable, simplemente se le va a agregar un peso que le reste importancia. Y si es muy importante la variable, le vamos a agregar un peso que le va a dar la importancia que se merece. Entonces, bueno, lo que este autor hizo fue aplicar esto de la información mutua en un modelo Naive-Bayes multinomial, igual en la clasificación de texto. Entonces, lo que nosotros podríamos hacer es retomar esta idea y aplicarlo en este modelo, pero ya no de selección de variables, sino de asignación de pesos. Y gracias. Nada más, los tweets y el tamaño de número de tweets Esta recolección la hicieron estos autores. La forma en la que ellos lo hacían era que Twitter, si no recuerdo mal, lo que escuché que te dejan por medio de APIs recolectar estos datos. Entonces lo que hacen es la recolección intensiva de los datos y ya. Es como una tarea. Lo que hacen es recolectar los datos por medio de la API. Lo que hacen es recolectar por medio de una API todos los tweets. Después lo que tienen que hacer es clasificar cada uno de esos tweets en alguna de esas clases. Por ejemplo, nada más fueron 2 clases en esta tarea, pero hay otra tarea con estos mismos datos que especifica violencia hacia quién fue. Ya ve que hay varias letras aquí, fue identificar la violencia para cuál de estas fue. Entonces, hay todo un grupo de especialistas que se dedicó a eso. En cuanto a la recolección, nada más, yo asumo que fue por medio de una API, que no recuerdo bien el término, que se llama eso de recolectar información, con ciertas características de Twitter. ¿Y cuál otro? El tiempo fue para el de 14,000 palabras. Pero ¿cuál es el problema aquí? ¿O dónde está la complejidad en este algoritmo? Está aquí. Aquí tengo que calcular la información mutua de una palabra con el resto de las palabras.
Entonces, si la ventaja de esto es que teóricamente esta información mutua es simétrica. Entonces, en lugar de, tengo mi matriz de palabras de mi vocabulario de M por M, en lugar de recorrer una por una y hacerla de complejidad de M por M, lo único que hago es recorrer la triangular superior. Pero aún así, pues son bastante palabras. Ahora, no sé todavía, porque digamos que estos resultados los tuve apenas esta semana, no sé por qué tarda tanto con esto, ya que no, 14,000 palabras, recorrerla no es muy complicado. Pero bueno, tomando en cuenta que se calculan aparte estas probabilidades yo creo que se tarda bastante. Para 900 palabras, bueno, tomando la partición creo que fueron 700 para entrenamiento y 200 para test. Entonces, lo que yo creo que aquí ocurre es que se me fue mi punto. Bueno, sí, el tiempo. El tiempo que me tomó nada más una partición en este conjunto de datos fue de 10 minutos. En 10 minutos me hizo una partición. Entonces, las 5 particiones fue casi aproximadamente 1 hora. Pero así tendría que, bueno, uno del trabajo futuro podría ser optimizar la forma en la que obtengo la información mutua de mis palabras. ¿Por qué no nos enseña qué tipo de palabras? Porque imagínense, los mexicanos tienen un montón de grosería, a mí me cuesta aprenderlos. Imagínense que no se forma parte de esos 14,000. ¿Perdón? El micrófono. Gracias. Estaba diciendo que ¿por qué no nos enseña el tipo de palabra? Porque sí, imagínense que los mexicanos tienen un montón de groserías. Bueno, a lo mejor no lo quieren enseñar. No, sí, la idea también era mostrar un ejemplo, pero pues ahí estuvo error mío. El detalle con estos documentos, con estos tweets, de donde se tiene que identificar violencia, pues porque son de violencia, incluye una gran variedad de palabras antisonantes. Ahora, lo interesante de esto es la complejidad de estos documentos, dado que hay diferentes maneras de decir una sola palabra, un solo sentimiento. Entonces, ahí está la complejidad. O sea, para decir te odio, hay una infinidad de formas de decirlo. Entonces, bueno, ahí está también la razón por la cual también tal vez el vocabulario sea, bueno, yo lo saqué, sea tan grande. Tal vez si manejamos palabras que se relacionen en contexto, se pueda reducir este vocabulario. Ahora, otro detalle que también no incluía en este documento, en el vocabulario, sería que hay emojis. Muchos de los tweets tienen emojis y pues yo por hacerlo más rápido, decidí eliminarlos. Ahora, ya está demostrado que sí afecta el desempeño, lo mejora. Entonces, lo que podemos hacer es agregarle una categoría y ver qué emojis son los que se usan con mayor frecuencia en cada clase. Muchas gracias.